este video vamos a analizar la técnica de transformación de fuentes. Es una técnica de simplificación de circuitos integrados. Vamos a recordar, vamos a dejar claro algo. Si la técnica de transformación de fuentes parte de dos circuitos equivalentes. El primero consta de una fuente de voltaje o potencial o diferencia de potencial en serie, ¿sale? Donde la resistencia en serie está dividiendo el voltaje en serie. No es como que el gran dato, pero sí es importante tener en cuenta que esta corriente va a ser equivalente, esta fuente, más que la fuente, el efecto de la fuente va a ser equivalente al efecto de una fuente de corriente. A ver, las bolitas no me salen bien. Un efecto de la fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿sí? Sí, entonces tenemos una corriente que suministra energía también en dos terminales, ¿sale? Entonces ustedes imaginarán, o vamos a hacer el ejercicio mental de imaginarnos que esto se encuentra dentro de una cajita, ¿sí? Una cajita rosada, es como si no viéramos qué hay adentro, ¿sale? Si no viéramos qué hay adentro y solo le hacemos caso a la cajita, se darán cuenta que la cajita, pues viéndola desde afuera, se vería así, ¿no? La cajita se vería así. Una cajita rosada, ¿sí? Y solo tendrá de salidas dos terminales. Eso que se ve al fondo es música infantil, ¿sale? Y aquí está. Este es un power supply, ¿sale? Y aquí está. Aquí entregará un voltaje, ¿sí? Tanto como puede entregar una corriente eléctrica, ¿sale? Entonces estos son equivalentes. Aquí en este circuito, chicos, díganme dónde ven algo equivalente. ¿Dónde lo pueden ver? Estos dos circuitos, aquí de la izquierda, ¿dónde lo pueden ver en el circuito de la derecha? Vamos, chicos. En la resistencia de 6 y la corriente de 5 amperes. Muy bien, en la corriente de 5 amperes y en la resistencia de 6 ohms. Muy bien, chavos, muy buena participación. Entonces, si se dan cuenta, en esta zona, bueno, qué feos puntitos. En esta zona tenemos este circuito equivalente. ¿A cuál se parece? Al amarillo, profe. Al amarillo, muy bien. Ahí está. Si se dan cuenta, se parece mucho a este circuito, ¿no? Una cosa interesante en la transformación de fuentes. El circuito rosado se parece al circuito rosado. Y el circuito amarillo, ¿quiere hacer pipí, hijo? A ver, dame un segundo. Bueno, mi hijo fue a hacer pipí, ya volví. Aquí algo que les quería comentar es que el circuito verde y el circuito amarillo no solo se parecen en que tienen dos terminales, ¿sale? Donde esta da potencial y da corriente, ¿sí? No solo se parecen en eso, ¿sale? Puede dar corriente. No solo en eso se parecen, también se parecen en los efectos y por ende estos dos circuitos son equivalentes. ¿Sale? Entonces la fuente de corriente que ven aquí, esa fuente de corriente que ven aquí, pues lógico, ¿no? Yo lo puedo dibujar, como está en paralelo, no importa el orden que les dé. No importa el orden que les dé. Puede tener el orden así, miren. Bueno, está fea mi dibujito, pero se entiende, ¿no? Puede estar así, la flechita yendo para arriba, 5 amperes y la resistencia de 6 ohms.
al final de cuentas, miren, esto está aquí unido por dos terminalitas, ¿no? O sea que son estas terminales que voy a dibujar aquí. Y si se dan cuenta es el mismo circuito que estoy aquí delimitando con estas rayitas blancas en esta cajita imaginaria. ¿Sale? Este circuito se puede parecer al otro circuito, claro. Aquí el propósito de transformar fuentes, es para simplificar. En este ejercicio, fíjense bien, necesitamos esta corriente. Entonces todo lo demás no nos interesa cómo se comporte. Lo que nos interesa es que se vuelva lo más simple posible. Entonces voy a volver a copiar el dibujito para que vean algo más. Bueno, si se dan cuenta aquí también podemos notar otra fuente, ¿no? Sale que hay otra fuente, puesto que la resistencia de 1 ohm y la de 4 ohms están en serie y acabarán representando una sola resistencia en paralelo con esto. Entonces ya aquí tendremos otra terminalita y otro circuito de igual características. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tendremos una fuente igual, ¿no? Esta fuente será de 3 amperes y esta resistencia será de 5 ohms. 5 ohms. ¿Sale? Y ahí está la equivalencia. Ahora, sí, profe, pero ajá, da muchas vueltas al asunto y no estamos resolviendo nada. Sería un excelente cuestionamiento. Vamos a meter manos a la obra. Solo vamos a hacer una aclaración. Voy a voy a quitar esa ventana de WhatsApp. Esto es solamente explicativo. Ahorita resolvemos el problema. Si se dan cuenta, este circuito que dibujé en magenta, puse este circuito que está aquí adentro conformado. ¿Se puede transformar a fuente de voltaje? Claro que sí. Claro que se puede transformar a fuente de voltaje. ¿Cómo se transforma a fuente de voltaje? Bueno, la resistencia de antemano en la transformación de fuente siempre es igual. Pero la corriente, en este caso, pues se verá cambiada por una fuente de potencial. ¿Cómo va el signo más y menos? Obedece a la convención de la corriente pasiva, que quiere decir que si la corriente sale en esta dirección, entonces saldrá por el positivo de la fuente. Ahorita vamos al embudo, hijo. Entonces podemos calcular qué valor de voltaje hay. Claro que sí, con una simple expresión. ¿Quién nos apoya a hacer el cálculo de equivalencia? Nuestra amiguísima y vieja conocida ley de Ohm. ¿Sí? Ley de Ohm. Que no es como que la ley de Ohm, pero ya les había comentado que no es la ley de Ohm original, pero pues así la conocemos los ingenieros, ¿no? Entonces dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, ¿qué voltaje tendrá? Pues la corriente, que son 5 amperes, por la resistencia que hay, que son 6 ohms. Entonces el voltaje que habrá aquí serán 30 volts. Y ahora sí, tenemos circuitos equivalentes. Eso es muy útil a la hora de simplificar fuentes. ¿Sale? Preguntas hasta aquí, chicos. Vamos a resolver ya el ejercicio. Si se dan cuenta, esto está en paralelo, ¿no? Porque comparten el mismo nodo. Entonces el elemento de 6 ohms está en paralelo. De 6 ohms está en paralelo con la de 3 ohms, ¿no? Entonces podemos hacer un paralelo ahí. De igual manera, fíjense bien, esta de 1 ohm está en serie con esta resistencia de 4 ohms. Podemos hacer ahí una simplificación también. Vamos a simplificar y dibujar de nuevo. Bueno, simplificamos entonces la de 6 y la de 3 ohms. Nos quedó aquí 2 ohms, ¿vale? Simplificamos en serie esta de 1 y 4 para que nos diera esta de 5 ohms. Entonces ahora ya tenemos este circuito. Miren, aquí convenientemente nos indica esta configuración, ¿no? Donde tenemos esta cajita blanca. ¿Qué nos servirá? Aquí ya no se puede simplificar. Nos serviría que esta parte, esta que voy a marcar en verde, nos serviría que esta parte, denme un segundo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pasa que tenemos aquí que voy a circundar en verde. Cumple con la descripción.
de nuestra fuente de corriente, de fuente de voltaje equivalente. ¿Y qué nos serviría? Nos serviría que en esta línea de acción que sigue, miren, nos serviría que estuviera en serie la corriente y nos serviría que estuviera en serie una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque así esta fuente y esta fuente se sumarían y nos quedaría un solo circuito, ¿no? Entonces, eso sí nos conviene. Así que vamos a hacer la transformación. ¿Cómo? Mediante lo que ya hemos analizado, ¿no? Vamos a hacer el redibujo. De igual manera, vamos a simplificar esta resistencia con esta resistencia, puesto que están en paralelo. ¿Sale? Pueden redibujar el circuito y me dicen cómo les queda. Copien, hagan el redibujo y el cálculo y me lo ponen aquí en el chat. Vamos a avanzar al dibujito. Ojo, ¿no? Porque les doy una instrucción equivocada, ¿no? A final de cuentas, no podemos simplificar esta con esta porque pues la que nos interesa es la de 7 ohms y la corriente que pasa a través de ella. Entonces no podemos pues eliminarla, ¿no? Lo que sí podemos hacer es que miren, chicos, aquí pasa también que tenemos otro circuito equivalente, ¿no? Que podemos hacer una transformación porque nos convendría que este circuito tuviera una resistencia en serie, nos convendría que tuviera una fuente de voltaje para que esta fuente de voltaje se eliminase también o se sumase con esta fuente de voltaje y la otra fuente de voltaje que apareciera, ¿no? Entonces vamos a hacer la conversión también para que no haya rollo. Vamos a hacer la conversión. Voy a hacer el redibujo lógico. El circuito original pues se va a quedar como originalmente estaba. Aquí está lo naranjita. Y ya nada más me quedará ver lo de la conversión de este lado. ¿Sí? Vamos a hacer la conversión aquí. Voy a hacer el dibujito que estábamos esperando. Puesto que esa parte sí se puede simplificar. Entonces voy a hacer aquí el apartado. ¿Sí? Voy a hacer aquí el apartado con color, no sé qué color, sería bonito este azul. ¿Sale? Aquí tenemos el apartado de la fuente. Y aquí también tenemos el apartado de la fuente, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos los conectores a donde va a estar conectada nuestra nueva fuente. Ahora nomás ayúdeme. 11 volts. ¿Me lo repites otra vez? El del lado izquierdo da 10 volts. 10 volts, El del ajá. derecho da 15. El del derecho da 15. 15 volts, perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos aquí los valores. La corriente da de La 200 resistencia es igual. amperes. El voltaje es de 5 volts, es igual. 5 volts. Y aquí tenemos, ¿no? La resistencia que sigue siendo de 5 ohms. Y ahí está el circuito equivalente, 7 ohms. Ya tenemos aquí un circuito equivalente. ¿Podemos simplificar esta fuente con esta fuente? Claro que sí, vamos a redibujarlo. Ya está la simplificación, ¿no? Aquí como que me aloqué a transformar esta parte de la cosa azulita, pero me faltó visión. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer el hipotético caso de que queremos simplificar más esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ni tan hipotético, ¿verdad? Ahora vamos a convertir esto a una fuente de corriente, ¿sí? Fíjense qué va a suceder. Esta conversión va de aquí a acá, ¿no? ¿Sale? Qué fea flecha. ¿Sale? Ahora vamos a suponer que quiero convertirlo. Mi nuevo circuito va a quedar así, miren. Mi resistencia en paralelo con mi fuente de corriente, ¿sí? Y miren qué cosas, voy a seguir dibujando la cosa amarilla, miren. Aquí está mi resistencia de 7 ohms. Y me hubiera convenido que siguiera en esta configuración, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya lo hubiera podido dibujar. Voy a dejarlo en naranjita para dejarlo claro aquí. Miren, aquí me quedaría mi fuente con mi corriente de 3 ohms, de 3 amperes, perdón. Y mi resistencia de 5 ohms. Y así podría simplificar todo en un circuito de 2 nodos porque tengo el nodo de arriba y el nodo de abajo. Vamos a dejar esa configuración entonces. Vamos a hacer la conversión. ¿Sí? Vamos a convertir de aquí a acá. ¿Qué valor me queda la fuente de corriente? ¿De qué valor me queda la fuente de corriente, chicos? Bueno, pues hacemos la cuenta, ¿no? Ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esto va a ser igual a 15 entre 2. O sea que mi valor va a ser 7.5 amperes, ¿no? ¿Sale? Mi resistencia sigue siendo la de 2 ohms.
aquí, pues este circuito básicamente es este que voy a dejar aquí, ¿sale? Entonces, pues voy a dejar aquí la de 3 amperes y mi resistencia de 5 ohms. Y ahora sí, vamos a simplificar. ¿Por qué? Porque me interesa, mamá no está, vamos a simplificar esto. Y aquí está la corriente que me interesa, ¿no? Entonces, vamos a simplificar, ya que las fuentes están viendo para donde mismo, las resistencias están en paralelo. Entonces vamos a hacer un nuevo circuito. ¿Cómo? Pues fácil, ¿no? Tenemos valores bien establecidos. Por ejemplo, esta fuente de corriente y esta fuente de corriente se van a sumar, ¿sí? Y esta resistencia con esta resistencia van a estar en paralelo, puesto que es el mismo nodo. Este nodo y este nodo es el mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer la simplificación rápido. Pueden hacerlo en su cuaderno. Entonces ya tenemos aquí una simplificación. ¿Qué nos interesa saber? Nos interesa saber la corriente que pasa por aquí, ¿no? Y subíndice O, ¿no? Entonces eso lo podemos saber con un divisor de corriente. Entonces, ya simplificado, hacemos el divisor de corriente. ¿Recuerdan el divisor de corriente, no? Nuestra regla de dedo ahí mal hecha que planteamos. La corriente que va aquí se va a dividir en esta IO y en esta corriente de la de 7 amperes. De 7 ohms, perdón, corriente de la resistencia de 7 ohms. Entonces, ¿recuerdan cómo lo planteamos? Planteamos que la corriente que buscamos, ¿sí? Es igual a la resistencia, ¿sí? La resistencia que no queremos entre la suma de todas, siempre y cuando que estén en pares, recuérdenlo, ¿no? 10 entre 7 más 7, todo eso por la corriente que se va a dividir. ¿Sale? Hacemos la cuenta y me dicen cuánto da, chicos. Calculemos la otra corriente ahora. Bueno, y ya nos da 1.77. Vamos al libro. Aquí está el librito. Es de Alexander Sadiku. Y bueno, aquí está el practice problem. No sé por qué se maximizó. Vamos a darle tiempo a la computadora que se acomode. Y me nos da 1.78, ¿no? Curiosamente, eso nos da la corriente que no es la en la corriente, en la resistencia de 7 ohms. Pero bueno, ¿sí? Lo cual es interesante porque sí es en la resistencia de 7 ohms. Lo que pasa es que yo confundo, yo me equivoco y escribo IO en la resistencia de 7 ohms. Y luego aquí pongo IO en la resistencia que no es la de 7 ohms, ¿no? Entonces sí es el valor, ¿sí? En la resistencia de 7 ohms. Y bueno, sí le dimos al valor, ¿sí? Le dimos al valor correspondiente. Voy a corregir aquí esta cosa porque esta IO no es esta. La corriente está en la resistencia de 7 ohms, que es la corriente que estamos buscando. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Sí, me puso a investigar. Digo, ¿será que la regué? Pero no la regué. Es raro que me equivoque. Entonces, me pasa muy seguido, de hecho, que me equivoco. Pero preguntas, chicos.